Bueno, yo me quedé ayer en el fracaso de la República Mambisa. Después de varios generales y de algún doctor como Alfredo Zayas, el último presidente de esa República Mambisa es Gerardo Machado y Morales. Eso le da paso a la República Revolucionaria, que es otra cosa, de personas. Por supuesto que hay un periodo en el que hay ex-mambises o mambises como Mendieta que funcionan dentro de un gobierno controlado por Fulgencio Batista, que ya había nacido, creo que en el 1900, es decir, había nacido en un periodo distinto a la guerra de independencia. Ya era una generación diferente. A Machado lo derriba la crisis del 29, que sí creó una situación económica terrible en el país. Lo derriba Estados Unidos, que envía a Sumner Welles con el propósito de buscar una transición, cosa que después repetirán con Batista y con resultados muy parecidos. Y lo que ocurre es que Machado se resiste en primer lugar a Sumner Welles y a su mediación, y finalmente escapa del país. Y se produce el desplome de aquella primera república. Y surge Fulgencio Batista, que es un tipo inteligente y astuto, que no tenía ninguna preparación especial ni ninguna vocación especial como militar, porque había llegado al ejército para resolver un problema personal, el problema de poder comer 3 veces al día. Y se había hecho taquígrafo dentro del ejército, lo que quiere decir es que no tenía ninguna vocación especial de manejar un cañón o un submarino, si en Cuba no los había en esa época, ni mucho menos, sino lo que quería era, de alguna forma, escapar de una situación crítica que había padecido desde su infancia. Pero era un hombre evidentemente inteligente y astuto, que tenía una característica. Era un hombre cordial, que le transmitía a las personas que lo trataban la idea de que lo podían manejar y que podía ser un muñeco en sus manos. Sergio Carbó pensó eso cuando lo convirtió en coronel. A él lo convierten inmediatamente en coronel. Él era un sargento. Hay una protesta de los soldados y de los sargentos porque no han cobrado en ese momento sus salarios, llevaban meses sin cobrar. También los maestros llevaban meses sin cobrar porque la situación económica del país era muy mala. Y porque no se podía, de acuerdo con la Constitución, no se podía imprimir billetes. Cuba tenía pesos cubanos desde el año 17, desde el gobierno de Menocal, pero no se podían imprimir monedas si no tenían el respaldo de dólares, por lo tanto no se podían imprimir monedas, y esa es la razón por la que no había inflación. Lo que había era un decrecimiento de los precios a unos extremos terribles y una situación muy crítica desde el punto de vista económico. El 13 de agosto huye Machado y nombran a Carlos Manuel de Céspedes, que es el hijo del padre de la patria. Y eso dura de marzo a septiembre, dura muy pocos días. Y el 4 de septiembre Batista da un golpe y se organiza el gobierno de los 100 días, presidido por Grau, básicamente, y en el que el motor de ese gobierno era Guiteras, Antonio Guiteras Olmes. Batista vuelve a dar, a los 100 días, vuelve a dar otro golpe militar con bastante facilidad. Ese gobierno de los 100 días, ese gobierno del 4 de septiembre, es un gobierno que tenía cierto prestigio entre los revolucionarios cubanos. Y voy a hacer una descripción de por qué surge
la República Revolucionaria, que no se parece a la República Mambisa. No está fundada en instituciones, sino está fundada en caudillos. También aquella república estaba fundada en caudillos, pero era distinto porque ya había un presupuesto ideológico diferente. La República Revolucionaria, que incluye a Batista, incluye a Grau, incluye a Prigo, es decir, esa secuencia de presidentes que hay desde 1933. Mendieta toma el poder el 34 y el 35, en el 36 eligen a Laredo Bru, que es un coronel un coronel Mambí, que estará hasta el año 40, y en el año 40 Batista asume la presidencia ya como un demócrata, no como un hombre improvisado, no como aquel sargento que se había convertido mágicamente en coronel, que había sido un taquígrafo, que precisamente por su condición de taquígrafo lo habían colocado en la posición de convertirse en el jefe de actas de las reuniones de los sargentos que hacían unas protestas por su salario. Los estudiantes, que eran la clave, imagínense lo mal que estaría el país cuando los estudiantes se convirtieron en la clave del poder y en la autoridad básica del poder. Pensaron, y lo pensó Sergio Carbó, y lo pensó en su momento Carlos Prigo también, que aquel tipo podía manejar al ejército y ellos podían manejarlo a él. Y utilizaron a Batista. Yo recuerdo un biógrafo de Batista que no sabía qué decir de Batista y dijo una frase memorable. Dijo: a los 18 años dominaba los secretos de la taquigrafía. Como si hubiera sido una cosa extraordinaria. Bueno, había aprendido taquigrafía, eso era todo, ¿no? Pero no se podían decir muchas más cosas sobre el intelecto de Batista, a pesar de que, insisto en que era un hombre bastante más inteligente de lo que supondría cualquiera. Guiteras, que es el personaje central de esta historia, de la historia de los 100 días, hace algo que refleja la época. A punta de pistola reduce el costo de las tarifas de la electricidad. Va a la compañía de electricidad y entonces le pone la pistola en la cabeza del administrador y reduce las tarifas. Y eso, que en cualquier lugar del mundo hubieran mandado a la policía, a cualquier lugar, a desalojar a aquel loco, eso es aplaudido por los cubanos. De la misma manera que muchos años después aplaudieron a Fidel Castro cuando hizo un decreto reduciendo a la mitad los alquileres y también el costo de la electricidad y el teléfono. Es decir, la experiencia de Guiteras se convirtió en una fuente del revolucionario. Era una cosa realmente honrosa ser un revolucionario. Yo recuerdo, tuve una anécdota hace muchos años, cuando yo era editor, que había una persona que me debía un dinero por libros que me había comprado en Puerto Rico, en un cubano. Yo viajé de España a verlo y entonces traté de cobrarle con una cierta energía porque me llevaba 2 años sin pagar. Me dijo: Carlos Alberto, eso no es de revolucionario. Digo, bueno, si cobrar no es de revolucionario, yo no soy revolucionario. Por favor, págame. Y entonces finalmente me pagó. Bueno, esto hizo que en Cuba se produjera una especie de amor por la violencia política. Las personas que venían o que procedieron a la guerra civil española, que regresaron a Cuba, aunque hayan regresado heridos y derrotados, como el caso
de Masferrer se convertían en figuras especiales dentro de la ciudadanía cubana y dentro de los ciudadanos cubanos. Se generó el bonche universitario. El bonche universitario era personas que convirtieron, como la universidad se había convertido en una especie de fábrica de líderes políticos, controlar la universidad parecía que era controlar la fábrica de los líderes políticos. Entonces todos los partidos tenían una representación en la universidad y se hicieron cosas terribles, se mataban entre ellos, entre los líderes estudiantiles, y así Fidel Castro aparece en la escena en el año 45. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de qué pasó con el primer gobierno revolucionario. Lo primero que ocurrió es que el gobierno de los Estados Unidos liquida la enmienda Platt. ¿Por qué la liquida? Bueno, porque en primer lugar ya sabían que había sido una trampa en la que ellos mismos se habían puesto y habían caído. Y luego porque había salido electo el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que quería cambiar la política de los Estados Unidos y impedir que de nuevo imperara la política de las cañoneras, donde los Marines y el gobierno de los Estados Unidos se imponía por la violencia. Como querían terminar con todo esto, quisieron hacer una cosa distinta con la salida de Machado, y lo que acabaron fue precipitando la huida de Machado, que escapó del país y dejó el país en medio de un caos y un desastre tremendo. En el 40, del 33 al 40, hay ese interregno revolucionario dominado por la figura de Guiteras, al que mata el propio Batista. Claro, lo matan en un tiroteo, escapando él del país, junto con un revolucionario nicaragüense que lo acompañaba, lo matan en El Morrillo, si no recuerdo mal. Y hay la hermana de Guiteras decía, Calixta Guiteras decía que Batista había mandado matar a su hermano, a Antonio Guiteras. Realmente no es exactamente así. Guiteras mata a uno de los guardias que lo va a detener, se produce un tiroteo y él muere. El primer Batista es el periodo del año 40 al 44, es un Batista revolucionario, un Batista de izquierda. ¿Por qué? Porque realmente no tenía ningún color político. En ese momento, era el momento después del año 41, cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos pacta con la Unión Soviética. Es muy interesante el recorrido del Partido Socialista Popular, que entonces no se llamaba Partido Socialista Popular, tenía otro nombre. Después se llamó Partido Socialista Popular. El Partido Comunista primero no quería entrar en la guerra, lógicamente, y decían que eso era una guerra imperialista, qué sé yo. Cuando los alemanes atacan a la Unión Soviética, ya la Unión Soviética había entrado en el año 39 en la guerra y había tomado la mitad de Polonia y se había, de acuerdo con la Alemania nazi, es decir, había habido un pacto entre los soviéticos y los alemanes. Pero en ese momento todavía Batista no se había convertido. Batista se convierte en el presidente legítimo en el año 40, que es cuando se aprueba la Constitución de 1940, que es una constitución socialdemócrata. Los cubanos tienen la fantasía de decir que es una constitución maravillosa. Yo tengo mis dudas, porque es una constitución que controla hasta el salario de los maestros, que debe ser la millonésima parte del presupuesto nacional. Entonces, ¿quién es capaz de organizar un presupuesto donde los maestros, que son la clave de cualquier país, van a recibir la millonésima parte? Es una cosa demasiado tomada por los pelos, ¿no? Y demasiado dirigista.
Pero independientemente de eso, la aprobación de la Constitución fue una especie de mayoría de edad donde ya se salía del interregno revolucionario y de nuevo se reinstitucionalizaba el país. Si alguien quiere leer cuál era la percepción de los comunistas de Batista en esa época, hay un artículo maravilloso de Pablo Neruda, el comunista chileno, que era un gran escritor, que fue premio Nobel, un gran poeta, donde dice maravillas de Batista, pero dice los elogios y los ditirambos más grandes que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Porque entre el 40 y el 44, esa era la posición de Batista. Él se consideraba un hombre progresista, entre comillas. Incluso nunca dejó de darle un subsidio a la España republicana. Cuando él regresa al poder después de un golpe en el 52, le restablece el subsidio a la España republicana, porque mentalmente seguía siendo un hombre que creía ser de izquierda. No era marxista ni mucho menos, porque no se había leído nunca 5 páginas de marxismo, pero sí pensaba que él era un hombre de izquierda y tenía esa... Hay un episodio durante su gobierno que a mí me parece muy interesantísimo, durante el gobierno ya legítimo de Batista, donde descubren que hay un espía nazi en Cuba, Lunik. Lunik era un pobre hombre que por no participar en el ejército alemán se inscribió en los servicios secretos alemanes. Hablaba español porque la familia se dedicaba a vender tabaco en República Dominicana y él viajaba a República Dominicana y había aprendido castellano en esos viajes. Entonces lo reclutan y lo mandan a Cuba y él tenía que hacer la lista de los barcos que pasaban por Cuba y qué sé yo. El tipo, todas sus fuentes eran las prostitutas del puerto de La Habana, con las que, bueno, conversaba y hacía otras cosas y qué sé yo, y le contaban. Pero le contaban cosas locuras. Y él no se podía comunicar por radio porque nunca llegó en ese país tan complicado que era Cuba, nunca llegó a organizar el aparato de radio para transmitir a los alemanes, entonces tenía que depender de la caligrafía y escribía unas cartas supuestamente secretas. Pero los ingleses habían situado una especie de galpón enorme que tenía 2000 y tantas personas trabajando, abriendo toda la correspondencia que venía de América rumbo a Alemania. Y ahí desde la primera carta descubren que el Lunik, porque además de los ingleses, que es un país serio, tenían las claves de la escritura invisible, la supuesta escritura invisible de los alemanes. Entonces leen la correspondencia y se dan cuenta que hay un tipo, qué sé yo, y lo localizan en Cuba y empieza a vigilarlo la policía cubana. Hay un momento en el que deciden ejecutarlo. ¿Por qué? Porque necesitaban el gobierno norteamericano necesitaba dar una especie de escarmiento y necesitaba un triunfo, y el único triunfo que podía aportar en ese momento en América, porque por supuesto estábamos hablando del principio de la participación de los Estados Unidos en la guerra, era la ejecución de este pobre idiota alemán. Lo fusilaron sin... porque en Cuba nunca se dejó eso es otra cosa que los cubanos no sabemos o no solemos saber. En Cuba nunca se dejó de fusilar. La Constitución del 40 permitía en algunas circunstancias el fusilamiento, circunstancias de traición a la patria, qué sé yo. Permitía eso y así se ejecutó a Lunik. El tío de Sushliki fue fusilado en el año 34. Claro que antes de la Constitución del 40, pero acusado de comunista y qué sé yo, esas cosas que sencillamente lo fusilaron. La manera que tiene Cuba de participar en la guerra es
concediéndole a Estados Unidos un precio especial en el azúcar, pero como la cantidad que compran es muy grande porque tienen que suplir no solo a los Estados Unidos, sino a muchos de sus aliados, el aporte que hace Cuba es no cobrar precios de mercado, sino cobrar por debajo del precio del mercado, pero al mismo tiempo con unas cantidades sustanciales que les permitían ganar y acumular bastante dinero. En esta República Revolucionaria, bueno, el primer gobierno de Batista fue un gobierno bastante corrupto, como fueron después también los gobiernos auténticos. Ramón Grau San Martín es elegido en 1944 y es presidente del 44 al 48. Era un médico, fisiólogo, profesor de fisiología, que decían que era muy buen profesor, aunque también decían que en la primera fila no se le entendía y en la segunda ya no se le escuchaba. Así que no sé cómo podía ser tan bueno, pero sin embargo tenía fama de ser un médico bastante eminente. Fue un hombre elegido por los estudiantes para dirigir el proceso político porque era un catedrático realmente interesante. Él no era un hombre corrupto, pero la familia parece que sí lo era. Yo diría en contra de ese gobierno que en el año 47 fue el único gobierno de América Latina que votó en contra de la creación del Estado de Israel. Y en el año 47 también ya tenemos el primer episodio internacionalista en el que Fidel Castro participa y le abre el apetito por todas esas locuras internacionales. Y es la expedición para derrocar a Trujillo en República Dominicana, la expedición que se llama de Cayo Confite, que tiene varios líderes, el guatemalteco Juan José Arévalo, el costarricense José Figueres, Juan Bosch, el dominicano que es el hombre más importante, la cabeza política más importante en ese momento, y en Cuba, representando los intereses del gobierno auténtico, el que era ministro de Educación, José Manuel Alemán. Había 4 batallones, el batallón Sandino, que lo dirigía Rolando Maferrer, el batallón Guiteras, que lo dirigía Eufemio Fernández, y los otros 2 batallones que lo dirigían un hondureño y un no recuerdo, un mexicano, si no recuerdo mal. Los 2 primeros, Maferrer y Eufemio Fernández, son asesinados por Fidel Castro. Fidel Castro llega a Cayo Confite de la mano de Juan Bosch, porque los grupos que estaban en esas peleas de la universidad, los grupos que controlaban la expedición contra Trujillo eran grupos enemigos del grupo al que pertenecía Fidel, que era la Unión Insurreccional Revolucionaria, la UIR. Sin embargo, él logra convencer a Juan Bosch de que le abra un espacio y lo logra convencer llevándolo a una asamblea donde aparecía que él era el jefe, Fidel Castro realmente era otra cosa, pero Juan Bosch quedó convencido de que Fidel Castro era el jefe y lo incorpora, le pide a los organizadores de Cayo Confite que le dejen entrar a Fidel. Fidel entra y queda maravillado con aquel esfuerzo para derrocar a Trujillo, a pesar de que Estados Unidos interrumpe ese esfuerzo, le presiona al gobierno de Ramón Grau San Martín, manda a su jefe del ejército, Grau manda a su jefe del ejército que se llamaba Genovevo Pérez, lo manda a recoger a todos aquellos revolucionarios y a llevarlos para Cuba y confiscar las armas. Fidel Castro, que teme que en esa confusión Masferrer lo mate, porque había una cierta animadversión. Masferrer decía, y era una expresión que él usaba, que Fidel tenía un antojito con él, tenía el antojo de matarlo. Y finalmente lo mató.
Le puso una bomba aquí la idea de que fue otra persona del exilio, no fue otra persona del exilio, fue el coronel Rodríguez de la inteligencia, de la contrainteligencia cubana, que le dieron una casa después en Miramar como premio por haber volado en pedazos a Masferrer en las calles de Miami. Era uno de sus enemigos. Fidel le dijo a mi padre alguna vez, fueron amigos, que las dos personas que él más odiaba eran Masferrer y Díaz Balart, Rafaelito Díaz Balart. Rafaelito es el hijo de Rafael, era el cuñado de Fidel. Y Fidel lo odiaba por diversas razones. Yo me imagino que entre cuñados es bastante frecuente que se odie al cuñado, pero no al extremo de querer matarlo. Bueno, después del fracaso del autenticismo en la época de Grau, el país, a pesar de todo, progresaba y prosperaba, porque la sociedad civil cubana era muy creativa. Eso que decía Eliana de que somos los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores astronautas, no sé, pero una gran imaginación para asignarnos méritos, ¿no? Pero eso está bien. Pero lo cierto es que la sociedad civil funcionaba bastante bien y crecía, y los empresarios hacían cosas realmente notables, y era un crescendo desde el principio de la República hasta el 1944, cuando empieza Grau. Había una mejoría notable en la calidad de vida de los cubanos y en la parte económica de los cubanos. Aquella cosa que decía Grau, que él quería un gobierno donde todo el mundo tuviera $5 en el bolsillo. Bueno, pues había gente que tenía mucho más de $5 en el bolsillo. En la sucesión de Grau se produjo una pugna entre Eduardo Chivás y Carlos Prío. Y Grau optó por Carlos Prío y no por Eduardo Chivás por razones personales. Le parecía que Chivás tenía un componente de loco importante. Pero eso lo que hizo fue dividir al Partido Auténtico. Eduardo Chivás se llevó la mitad, o una parte sustancial del Partido Auténtico, y creó el Partido Ortodoxo. Y ahí Fidel fue a carenar a ese partido en el año 50, y ya les explico, cuando lleguemos ahí les contaré qué pasó. Eddy Chivás tuvo un conflicto con Aureliano Sánchez Arango. Ustedes no sé si conocieron a Aureliano, los que somos ya, tenemos unos cuantos años, lo conocimos al principio del exilio. Aureliano era una persona honorable y era una persona honesta, que no metía la mano en el presupuesto, ni mucho menos. Y Eddy Chivás acusó a Aureliano de estar desviando fondos en el gobierno de Carlos Prío para crear una urbanización, un reparto en Guatemala, cosa que era totalmente falsa. Como consecuencia de que Aureliano lo retó a que eso lo demostrara, Chivás no encontró otro mejor camino que darse un tiro en el estómago frente a un micrófono de radio, diciéndole al pueblo de Cuba. Yo me acuerdo de ese discurso: este es mi último aldabonazo, que sé yo, y se dio un tiro en el estómago, que era el segundo tiro que se daba, por cierto. Antes, en otro episodio, era un hombre que salía de las crisis por la vía de la compasión, generando compasión, y eso no es realmente una actitud madura, ni una actitud. Yo me imagino que cosas como esa hace que Grau hubiera preferido a Prío en lugar de a Eddy Chivás. Muere Chivás y poco después
se descalabra la República cuando, poco antes de las elecciones de 1952, Batista vuelve a dar un golpe de Estado y sigue siendo lo que ellos llamaban el revolucionario de siempre. ¿Por qué? Porque dice que este golpe es dado como consecuencia de una revolución que nunca se llevó a cabo y que hay que llevarla a cabo en este momento. Y dice algo, en su proclama, dice algo que yo volveré a leer muchos años, 7 años después, cuando triunfa la Revolución Cubana, la revolución de Fidel Castro. Y es, la revolución es fuente de derecho. Y eso lo hace para liquidar la Constitución de 1940, gobernar con unos estatutos y hacer lo que siempre hizo, que era gobernar al margen de la ley con el apoyo de una parte, si no sustancial, del pueblo cubano, que en ese momento, por lo menos con la indiferencia de una parte sustancial del pueblo cubano. Yo recuerdo, yo era muy niño en esa época, pero recuerdo y he leído que la reacción del pueblo cubano al golpe de 1952 fue una reacción básicamente de indiferencia. Hubo ciertas protestas en la Universidad de La Habana, pero realmente no pasó nada en especial. Batista gobierna, es una cosa interesante, es un hombre corrupto, pero sabe gobernar, tenía experiencia y lleva a su gabinete a gente buena que sabe hacer cosas. Pero sin duda alguna era un hombre corrupto y en el gabinete había personas honorables, pero la mayor parte de la gente también robaban. ¿Cómo robaban? Básicamente del juego. El juego y la prostitución eran una fuente de ingresos de la policía y era una fuente de ingresos del propio gobierno de Batista. ¿Cómo se cae ese gobierno frente a un esfuerzo como el de Fidel Castro? Fidel Castro era un tipo que tenía experiencia, era un hombre muy audaz, sin duda alguna, y tenía experiencia como un hombre de acción. Pero ¿cómo es posible que unas Fuerzas Armadas de 40.000 personas se desplomen como se desplomaron frente al esfuerzo de Fidel Castro? Yo tengo 2 explicaciones, o 3 explicaciones. Bueno, una de ellas es que el ejército, esa me la contó un oficial muy querido, que era edecán de Marta Batista, Marta Fernández de Batista. Me dijo, el problema es que eran unos gordos que servían para desfilar, pero no servían para pelear, y ni tenían moral de pelea, ni mucho menos. Además, se había corrompido el ejército de una manera tal que no había ningún espíritu de lucha por parte de esa gente. Esa es una explicación. Otra explicación es mucho más cínica. Me la dio un exministro de Batista al que yo le hice esa pregunta. ¿Cómo fue que ustedes se dejaron derrotar por estos tipos? Me dijo, el problema es que en los primeros 6 meses nosotros pensábamos que el hecho de que hubiera una gente en la Sierra Maestra a 1000 kilómetros de distancia de La Habana no ponía en peligro al gobierno y nosotros no hicimos nada por aplastarlo porque podíamos aprobar los presupuestos sin que pasaran por la Contraloría General del país, porque había una especie de situación de emergencia que hacía que el gobierno aprobara los presupuestos. Entonces se robaban los presupuestos militares y los militares, los oficiales llegaban al extremo de, en algunos casos, de no notificar la muerte de los soldaditos para seguir cobrando el salario de aquellos soldaditos muertos. Entonces era una situación realmente desesperada. Esas son algunas de las explicaciones, pero a mi juicio la que tiene más peso es la misma metedura de pata del gobierno de los Estados Unidos cuando manda a William Powley,
William Powley era el hijo de un diplomático norteamericano que se había criado en Cuba, que hablaba el español muy bien y que después había tenido contactos con la CIA y había sido un hombre muy dentro del establishment político norteamericano y además un hombre del mundo empresarial. Y William Powley va a ver a Batista en la primera quincena de diciembre del año 58 con un mensaje de Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, en el que le dice: señor Batista, usted ha perdido la confianza del gobierno de los Estados Unidos y tiene que buscar cómo entregarle el poder a una junta porque ya no puede seguir gobernando como... Entonces Batista le plantea que ellos habían tenido unas elecciones que fueron muy fraudulentas, donde habían elegido a Rivero Agüero en noviembre, un mes antes, y que Rivero Agüero tomaba posesión en febrero 24, es decir, de una manera muy próxima. Y entonces William Powley le dice: nosotros no aceptamos esas elecciones, nos parece que fueron unas elecciones fraudulentas. Efectivamente fueron elecciones fraudulentas que se forjaron en los cuarteles y no lo vamos a aceptar. Cuando eso se supo, porque se supo, la visita de Powley, los cubanos no se caracterizan por el silencio, ni mucho menos, ¿no? Cuando se supo de la visita de Powley, empezaron las conspiraciones dentro del ejército. Cantillo se reunió con Fidel Castro, Rego Rubido, que era un coronel, se reunió con otro oficial de la Sierra Maestra. Empezaron las conspiraciones y Batista se enteró que existían esas conspiraciones, cosa que abonaba en lo que previamente había ocurrido en abril de 1958. En abril del 58, el 26 de julio, en los Estados Unidos, mediante una labor de lobby, consiguió que Estados Unidos decretara un embargo de armas y de explosivos al gobierno de Batista. Es decir, el embargo que funcionó fue ese, no el embargo que vino después contra Fidel Castro. Ese embargo sí funcionó porque Batista se vio obligado a comprar armas, unas carabinas horrendas que se fabricaban en República Dominicana y unos aviones que se fabricaron en Inglaterra y que ya se habían entregado y que sirvieron para destruir la invasión de Bahía de Cochinos, porque no sirvieron para nada más que para eso. Eran los Sea Fury británicos que llegaron a Cuba, pero llegaron a Cuba a destiempo. Yo creo que la conversación con Powley fue definitiva, de la misma manera que la conversación entre Sumner Welles y Machado había servido para descarrilar el gobierno de Machado. Esta conversación había servido para descarrilar el gobierno de Batista. Batista se llenó de pánico, porque se vio como Machado, se vio perseguido, se vio una circunstancia y entonces decidió escapar del país. Le pidió a su... No le comunicó a los Estados Unidos lo que iba a hacer, porque ya temía que Estados Unidos lo traicionara. Los aviones, eran 3 aviones que salieron de Colombia, donde había una pista de aterrizaje grande, y en esos aviones volaron. Este amigo mío, oficial del ejército, fue uno de los que voló junto con Batista. El pobre hombre no era más que un edecán, un tipo que parece un general escocés, grande, rubio, qué sé yo, pero el tipo no hizo nada. Era el edecán de Marta Fernández de Batista. Me contaba que la noche del 31 de diciembre, él no sabía nada de lo que estaba pasando, pues era un pobre capitán. Y de pronto ve un movimiento raro y se da cuenta que Batista se está yendo. Entonces se llena de pánico. Y dice, yo me tengo que ir. Y se va y se monta en el avión y se escapa en el avión y llega a República Dominicana y desde entonces está exiliado desde hace muchísimos años. Es una buena fuente de información de qué pasó en aquella época.
y cuál era la mentalidad del ejército. Y llegamos entonces al triunfo de la revolución y el final de la República Revolucionaria. La República surgida de la Revolución del 33, que tenía a Batista, que tuvo a Grau y que tuvo a Pío, y que desgraciadamente Pío no consiguió terminar su mandato. A mí me preguntaron hace poco, en una entrevista, quién había sido el mejor presidente de Cuba. Yo creo que el mejor presidente de Cuba finalmente fue Pío. No es que los otros hayan sido Winston Churchill, ni mucho menos, pero yo creo que Pío fue bastante bueno, hizo cosas interesantes y además consiguió que el país avanzara desde el punto de vista económico, consiguió crear instituciones financieras importantes, que modernizó la administración, hizo cosas que yo creo que estuvieron muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener 5 minutos o 7 minutos depende, 8 a más, de intermedio, y vamos a regresar para hablar de la Revolución Cubana, que es finalmente lo que más nos interesa a todos. Cómo llegó Fidel Castro y qué tenía Fidel Castro en la cabeza cuando llegó al poder. Descansamos. Bueno, ¿qué tenía Fidel Castro en la cabeza? Además de malas ideas. ¿Qué tenía con relación al Estado cubano en enero de 1959? Durante mucho tiempo yo pensaba que era una persona que no sabía exactamente hacia dónde acudir ni qué hacer, pero con los años he aprendido que no es verdad, que Fidel Castro tenía muy claro que iba a construir un Estado comunista, que lo tenía muy claro desde 1950, que era el momento en ese año, 1950, que era un hombre muy joven, cuando él se apodera de las ideas comunistas, cuando lee un librito que es un librito de estrategia, básicamente, de Lenin, que se llama ¿Qué hacer? Y le parece que es un libro formidable. Y hay un testimonio que le escuché a Rolando Amador, que era un compañero de Fidel de estudios. Rolando Amador era el mejor estudiante de la Facultad de Derecho. Un tipo que hablaba no sé cuántos idiomas. Entre ellos decía que hablaba sánscrito, cosa que nadie sabía porque nadie podía confirmar que hablaba sánscrito, pero probablemente porque hablaba alemán y efectivamente hablaba alemán, hablaba francés, qué sé yo. Y era un tipo muy brillante. Y él me contaba que Fidel Castro le pidió que le repasara las últimas asignaturas de Derecho que tenía que llevar por la libre. Y se metieron en un hotel, creo que el Hotel Ambos Mundos, si no recuerdo mal, a repasarle esas asignaturas. Y estando Fidel en el año 50, con él llegó una delegación del PSP a notificarle a Fidel que había sido admitido en el PSP. Él le preguntó, él es un hombre sin malicia política, y le preguntó a Fidel, yo no sabía que tú eras comunista, tú eres comunista. Y Fidel le dijo, bueno, yo tengo relaciones con el PSP, había tomado un cursillo de marxismo que daba el partido, esto me lo contó Bernardo Niebla, que era un miembro del PSP, que vivió hasta hace relativamente poco tiempo aquí en Miami, murió, que había sido comunista y que acompañó a Fidel a ese cursillo, cosa que no pasa nada, es decir, uno puede tomar un cursillo y no ser influido por eso, pero si uno toma ese cursillo y luego entra en el PSP, y luego ¿qué es lo que ocurre con Raúl?
Siempre se dijo que Raúl era el comunista. Realmente no era así. Raúl no tenía ninguna densidad ideológica ni intelectual para formar parte de ningún partido marxista-leninista, ni mucho menos. Lo que ocurrió fue que Fidel dejó a su hermano en el PCP, en la juventud del PCP, y él se introdujo en el Partido Ortodoxo. Hay tres formas de militancia en el mundo político desde la perspectiva comunista. Una militancia es directamente en el Partido Comunista. Cuando tú te integras al Partido Comunista y eres una persona conocida por tus ideas comunistas. Cuando tú entras en otra formación con el objeto de controlarla desde adentro, es decir, practicas lo que llaman el entrismo, que llamaba Trotsky el entrismo. Entraban en otras formaciones y las dominaban. Eso es lo que pasaba con el Partido Ortodoxo, donde había una cierta presencia de personas vinculadas al PCP que habían entrado al Partido Ortodoxo, como por ejemplo Eduardo Corona, como por ejemplo Marta Fraide y como por ejemplo Fidel Castro, que parecía ser digamos, el extremo radical del Partido Ortodoxo, pero realmente era una persona que ya tenía ideas comunistas. José Ignacio Rasco, que algunos de ustedes conocieron y trataron, que fue compañero de Fidel en el Colegio Belén, y luego en la Facultad de Derecho, y fue amigo de Fidel, me decía, y fue luego enemigo y adversario, me decía que él sí tenía la percepción de que Fidel era comunista y que era lo que él sabía que iba a traer a Cuba este señor si llegaba al poder. Por eso Rasco intentó y participó en esfuerzos para salir de Batista, pero por la vía política y sin necesidad de recurrir a las armas, porque en el terreno de la violencia Fidel Castro era el campeón. Es decir, Fidel Castro era el tipo perfecto para lo que ocurrió después del 10 de marzo del 52. Fidel Castro pudo tener una mejor formación política, pero no la tuvo. Es decir, él leyó los libros equivocados. En esa época ya era posible confirmar lo que había pasado en la Alemania occidental frente a la Alemania comunista, lo que empezaba a pasar en el mundo austriaco, por ejemplo, cuando se contrastaba con lo que pasaba en Hungría, que habían sido parte del mismo imperio en su momento, y sin embargo Austria ya iba, a pesar de haber perdido la guerra y a pesar de los destrozos y a pesar de la neutralidad que se le había impuesto a Austria, estaba despegando en el terreno económico, mientras Hungría se hundía o no despegaba. En Cuba no había el gran debate que nosotros vimos en otros países, básicamente europeos, entre Hayek y Keynes o entre Mises y el socialismo. Eso no se conocía. Solo he visto, y esto lo he dicho alguna vez en una conferencia, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo haberlo dicho, en Cuba solo he visto una mención de Hayek y de Mises en Abel, ¿se llama el hombre de CMQ? Abel Mestre, en Abel Mestre. La única persona que mencionó en una charla, en una conferencia, fue Abel Mestre. Quiere decir que eran personajes desconocidos. Se conocía el pensamiento de izquierda, pero no se conocía el pensamiento antimarxista y anticolectivista, que era lo que significaba esas lecturas que tenía Fidel Castro. ¿Por qué Fidel Castro se volvió comunista? Bueno, el quehacer de Lenin le dio una visión estratégica. Él no era un hombre de acción, es decir, no era un teórico, sino era un hombre básicamente de acción.
Y el marxismo le concedió una posibilidad de explicar la realidad política de una manera muy sencilla. El marxismo tiene esa ventaja de que sirve para explicar, después resulta que todo es mentira, pero sirve para explicar por qué hay pobres y por qué hay ricos y por qué las cosas funcionan bien y funcionan mal. Realmente es un verdadero disparate desde el punto de vista teórico, pero es muy útil para entender las cosas. Él era esencialmente antiamericano y antimercado. Ocultó sus convicciones porque se daba cuenta que eso no era rentable en Cuba. El PSP tenía entre el 5 y el 8% del apoyo popular. No tenía más de eso. No había forma de escalar electoralmente si se seguía en el PSP. En el Partido Ortodoxo tenía la oportunidad de efectivamente convertirse en una figura política. Su proyecto político era llegar al Congreso, revolucionar el Congreso. ¿Qué hubiera pasado si Batista no hubiera dado el golpe militar? Y supongamos que Fidel Castro hubiera salido electo en las elecciones del 52. Hubiera sido un congresista más. Como decía entonces me decía una persona que era su adversario entonces y luego acabó siendo su amigo y su valedor. El destino de Fidel era morir a manos de Masferrer. Es un tiroteo. ¿Por qué? Porque no era una persona que defendiera ideas o instituciones, sino realmente nunca dejó de ser esa cosa que se llamaba un revolucionario. Raúl Castro conoce, y esta es una de las casualidades, de las grandes casualidades de la historia. Raúl Castro, cuando es muy jovencito, es invitado a Viena. Viena en ese momento era la capital, sigue siendo la capital de Austria, pero era una nación neutral, había sido neutralizada a la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 50, Raúl Castro va con una delegación cubana a un congreso internacional por la paz. Esos congresos internacionales por la paz los hacía la Unión Soviética para reclutar gente, para ver qué personas tenían unas ciertas calidades y reclutarlas para su partido y sus objetivos políticos. Y ahí fue Raúl Castro en una de las representaciones de la juventud del PSP, y conoce a Nikolai Leonov. Nikolai Leonov era un joven agente del KGB, un poquito mayor que Raúl Castro, todavía vive, y era su primera misión en América. Hablaba muy bien el español, había aprendido, los diplomáticos soviéticos aprenden bien las lenguas de los países a los que son destinados, había aprendido bien el castellano, y le ve una cierta madera a Raúl Castro y le escucha los cuentos de Raúl Castro y sabe que el hermano de Raúl, Fidel, está gestionando una insurrección contra Batista. Estamos hablando de principios del año 53. El golpe de Batista es el 10 de marzo del 52. Los últimos 6 meses del año, Fidel se los dedicó a reclutar a gente básicamente del Partido Ortodoxo para enfrentarlos militarmente contra Batista. Raúl invita a Leonov a que se quede en Cuba, pero el servicio de la policía secreta de Batista no le permite desembarcar en Cuba. Ellos van en un barco desde Europa hacia Cuba y este señor sigue rumbo a México. Después de aquello se produce el ataque al Moncada. Cuando Raúl llega a La Habana, ya se incorpora
inmediatamente a las tropas a lo que está gestando Fidel Castro. Fidel Castro le hizo la carrera política a Raúl, todo, se lo hizo todo, lo convirtió en... Raúl, me decía Juanita Castro que Raúl Castro de joven quería ser locutor de radio, que por cierto tenía una voz bastante desagradable, pero bueno, locutor de radio es lo que quería ser el locutor de radio, pero Fidel quería ser el emperador del universo y reclutó a su hermano como una especie de escudero y lo llevó a todas partes, lo llevó al Moncada, lo llevó a México, lo llevó a la Sierra Maestra, lo convirtió en ministro de Defensa y por último lo convirtió en su heredero. Hay un episodio que ocurre en Guatemala que tiene una importancia extraordinaria para Cuba, que es el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Eso convenció a Fidel, el derrocamiento en 1954, convenció a Fidel de que había que acercarse inmediatamente a los rusos. Y él tenía una vía a través de Leonov, vía que se ratifica en México, porque cuando se están adiestrando en México, Leonov está de agregado militar en la embajada soviética en México. Y recibe a Fidel, recibe a Raúl y recibe al Che. Al Che incluso le ocupan una tarjeta de Leonov y hay un problema con... Después sobornan al oficial de la policía mexicana que los había detenido, qué sé yo, es un señor de apellido Gutiérrez. Hay un conflicto interesante y serio que involucra a Leonov. Leonov se queda como el contacto directo de los Castro con el KGB. Se me había olvidado contarles que había tres militancias, la militancia normal, la militancia del entrismo, que uno entraba en otro partido y clandestinamente y formaba parte del Partido Comunista local, y la militancia del partido, pero directamente con el KGB, que eran personas que ni siquiera respondían al Partido Comunista local. La función de los partidos comunistas en cualquier país, hasta la disolución de la URSS, era proteger los intereses de la Unión Soviética. Esa era la función principal. No era hacer la revolución local, ni mucho menos. Esa podía ser interesante, pero lo más importante era proteger los intereses de la Unión Soviética. Y había esa tercera militancia que tenía a unas cuantas personas. Uno de los Escalona, por ejemplo, tenía que ver con el KGB. Uno de los... ¿Cómo se llama? Lo tengo por aquí. Bueno, por aquí no me aparece ahora, pero Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez era un hombre clave del KGB en La Habana y no se sabía, nadie lo conocía, porque era un hombre que tenía, su militancia era directa con los servicios de inteligencia rusos o soviéticos en esa época. Les contaba que la historia de Guatemala fue muy importante porque Fidel descubrió que tenía que inmediatamente colocarse bajo la autoridad de la Unión Soviética para protegerse de los Estados Unidos, cosa que le ratifica el Che Guevara. Él conoce al Che Guevara en México. El Che Guevara venía de la experiencia guatemalteca, donde aquello había terminado muy mal, donde los comunistas fueron de los comunistas hubo una especie de reunión internacional para rescatar a la revolución guatemalteca. Hay una anécdota muy simpática, alguien que me contaba una anécdota de
de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén estaba en Guatemala cuando la caída de Arbenz. Y estaba junto con esa reunión Nicolás Guillén, el poeta comunista. En ese momento él había visto, se había encontrado en el hotel donde estaba escondido con un poeta español, asturiano, que se odiaban porque aquel poeta asturiano era el autor real de la poesía negra caribeña, de lo cual Nicolás Guillén se había apoderado de alguna manera y era el padre de todo eso. Entonces Nicolás Guillén le pide a este hombre que por favor que no lo delate. Y este hombre no lo iba a delatar porque este hombre estaba en Guatemala porque era un gran enamorado y tenía una amante guatemalteca. Es el autor de Ponme la mano aquí, Macorina. Imagínense qué personaje. Y entonces contaba Nicolás Guillén que cuando él sale de la habitación escondido, se encuentra con un letrero puesto en la puerta de su habitación que dice: en el hotel donde cojo, y dicen que cojo bien, escondido como un piojo, pese a su fama de rojo, está Nicolás Guillén. Y entonces, aquello que es una cosa muy anecdótica, muy simpática, dice Nicolás Guillén que casi le cuesta la vida, que pasó un susto tremendo. Pero no solo la parte de la presencia soviética que se hacía importante, sino también hubo otro fenómeno trágico con relación a Guatemala. El mismo equipo de la CIA que hace el plan para derrocar a Arbenz, se cuenta que esto es 1954, en el 59 están todos en la Agencia Central de Inteligencia todavía, en el 60 y en el 61, son los que hacen el plan para derrocar a Fidel Castro. Y como tienen la mentalidad de que todos los latinoamericanos son iguales, pues entonces lo que hacen es copian el plan y el proyecto de Guatemala y lo utilizan frente a Fidel Castro. Aquello que casi fracasa frente a Jacobo Arbenz estaba destinado a fracasar frente a Fidel Castro. Y los tipos de la Agencia Central de Inteligencia fueron todos castigados y todos salieron. En fin, fue un verdadero desastre lo que hicieron. Bueno, en los años 59 y 60 son los años, los que tenemos cierta edad, ya lo recordamos muy bien, son los años de la duda. ¿Es comunista, no es comunista? Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, qué sé yo, decía el pareado ridículo ese que se repetía mucho. Algunas personas que estaban cerca de él no lo creían, pero inmediatamente empezó a propagarse la idea de que sí era comunista. Díaz Lanz, el jefe de la aviación, fue la primera gran deserción que tuvo el comandante Díaz Lanz, que tuvo la revolución y que se fue y dijo: señores, se fue en un bote, no se fue en un avión. Cuando llegó a los Estados Unidos dijo: yo he escuchado en el avión, conduciendo, manejando, qué sé yo, piloteando el avión, he escuchado las conversaciones, esta gente es comunista y va a llevar a la... Hay una interpelación en el Congreso de los Estados Unidos y se burlan de Díaz Lanz. Los congresistas norteamericanos no quieren creer aquella historia. Urrutia, el presidente Urrutia, que también es una de las primeras víctimas, Hugo Matos, Conte Agüero, y Fidel Castro se dedicaba a negar que él fuera comunista. Y además lo decía con una seriedad asombrosa, ¿no? De Buster Keaton, ¿no? Un hombre muy serio que decía: yo de ninguna manera, yo no soy comunista. Y después dijo un día: sí, yo soy comunista y lo he sido siempre y lo seguiré siendo hasta el último día de mi vida. Y efectivamente la verdad era esa. La verdad es que no ha habido un tipo más comunista que ese, porque tuvo todas las oportunidades de cambiar y no lo hizo. Fue la época en que, los primeros años de la revolución, fíjense la diferencia con Venezuela.
El Estado cubano era un Estado muy pobre. Era un Estado pequeño, no era un Estado empresario. ¿Cómo construyó Fidel su clientela política? Le metió la mano en el bolsillo a toda la clase económica dominante en el país. ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, redujo los alquileres en un 50%. Eso creó una masa de personas agradecidas porque ya no pagaban 60 pesos por la casa, que eran 60 dólares, sino pagaban 30. Y no pagaban por la electricidad 20 pesos al mes, sino pagaban 10. Claro, casi nadie en Cuba defendió la idea de que aquellos precios arbitrariamente manejados por el Estado iban a provocar la catástrofe económica más grande que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Porque la clientela política lo que quería era ventajas. Y así gestionó Fidel Castro su influencia sobre la masa cubana, con el dinero de sus enemigos. Él era, hay un libro que se llama El estallido del populismo, donde explico de alguna manera en el capítulo sobre Cuba cómo se puede ser populista, como es Fidel Castro, y comunista, que no hay ninguna contradicción. Se puede ser perfectamente tuerto y manco, no pasa nada. Bueno, pues se puede ser comunista y se puede ser populista exactamente, porque muchas de las medidas populistas convencionales le sirven a los comunistas para crear su clientela política. La reacción de los Estados Unidos fue muy lenta y fue muy contradictoria. Los Estados Unidos, en época de Eisenhower, reaccionaron a mediados de marzo, 15 de marzo de 1960, fue cuando decidieron que efectivamente aquello era una revolución comunista y que se había entregado a la Unión Soviética. Eso fue el 15 de marzo, pero el 7 de marzo, es decir, una semana antes, había llegado a Cuba clandestinamente el general Francisco Ciutat, que era un general soviético de origen hispano, por supuesto hablaba el castellano muy bien, que era un general de los servicios de inteligencia soviéticos, que se le pareció a Fidel Castro, se le pareció la cara a la de su padre, y le puso Angelito, porque el padre se llamaba Ángel, le puso Angelito. Este hombre fue el que organizó la lucha contra los campesinos que se habían alzado en el Escambray, que ellos llamaban lucha contra bandidos, porque nunca hubo una revolución tan importante en América, una revuelta tan importante como la de aquellos campesinos que se enfrentaron al aparato cubano. Quiere decir que Estados Unidos reaccionó tarde y reaccionó mal. Si hubieran reaccionado, hubieran sido los imperialistas, qué sé yo, pero se hubieran quitado de encima 60 años de batalla. El KGB se apodera antes que nadie de la represión en Cuba. Es decir, el KGB lo que hace es, a través de sus agentes cubanos, controlar el aparato represivo, porque el aparato represivo es la espina dorsal de cualquier sistema totalitario. Mencionaba a Osvaldo Sánchez y puedo mencionar a Wilfredo Velázquez, que es un tipo muy desconocido, que también estaba en las villas y que era otro hombre del KGB que sirvió a los efectos de controlar el aparato de contrainteligencia. Después de la llegada de Ciutat, de Francisco Ciutat, casi inmediatamente empiezan a llegar, y llegan a ser 40.000 personas vinculadas a la Unión Soviética. Quiere decir que pocas veces en la historia ha habido una presencia tan numerosa fuera del perímetro de Europa de un ejército extranjero.
40.000 funcionarios y militares que controlaron la economía y controlaron los ministerios y que fueron los maestros de lo que Fidel Castro luego hizo en Venezuela. Es decir, cuando Fidel Castro está en Venezuela hoy en día, controlando la situación en Venezuela, lo está haciendo con miles de personas, exactamente como lo hicieron los soviéticos en Cuba en los años 59 y 60 y 61. En noviembre iban a ser las elecciones norteamericanas. Nixon y Kennedy eran anticomunistas, pero Kennedy, que era un militante anticomunista, sin embargo, tenía menos experiencia en la Guerra Fría de lo que tenía Nixon. El plan primero de Eisenhower, como ustedes saben, es crear unas guerrillas, alimentar unas guerrillas, luego eso se transforma en otra cosa y cuando Kennedy gana las elecciones, estamos hablando de que esto fue en el año 60, las elecciones las gana en noviembre del 60 y en 20 de enero del 61 es el presidente de los Estados Unidos. La función de aquella guerrilla era de alguna forma recibir abastecimiento norteamericano y crear las condiciones lentamente para que operara un gobierno extranjero, es decir, un gobierno de los exiliados que iban a radicarse en Cuba. Pero eso no se puede hacer porque se van precipitando las cosas y porque el gobierno cubano cada vez es más fuerte desde el punto de vista militar. Cuando Kennedy llega al poder, quiere hacer una de las cosas más ingenuas que uno se puede imaginar, y es borrar las huellas de la intervención norteamericana. Entonces, elimina, ya en ese momento se había cambiado en lugar de las guerrillas iba a ser el desembarco de un ejército. Ese ejército, que era la Brigada 2506, iba a establecer un perímetro y ahí se iba a llenar, inmediatamente se iba a recibir a un gobierno cubano en armas que iba a tener el reconocimiento de la OEA, el reconocimiento de los Estados Unidos, y entonces se le iba a ayudar con todas las de la ley. Pero todo eso cambia con Kennedy. Kennedy llega a decir que de ninguna manera Estados Unidos se involucrará en cualquier plan de invasión. Ya sabe, por supuesto, porque lo sabe, porque él mismo va a dar el visto bueno, que va a haber ese plan de invasión, pero él no ha comprometido su palabra de que no va a haber tropas norteamericanas. ¿Por qué los cubanos que estaban vinculados a eso permitieron que saliera? Quizás pensaron que, dadas las circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos se iba a ver forzado a actuar, pero lo cierto es que no actuaron. Como todos sabemos la historia de Valle de Cochinos, si hay un grupo enterado de las cosas son ustedes, así que no vale la pena volver sobre eso. Lo cierto es que se acaba la invasión de Valle de Cochinos, fracasa la invasión de Valle de Cochinos. En ese momento yo estoy en una embajada asilado en La Habana. Creíamos que iban a entrar las milicias a la embajada. Pensamos escaparnos de la embajada y sumarnos a una cantidad de cosas que afortunadamente no hicimos porque nos hubieran matado a todos. Era la embajada de Honduras. Honduras rompe relaciones, pero hay unas horas en donde no se sabe quién va a asumir la representación de Honduras y temíamos entonces que entrara, éramos 14 en ese momento en la embajada, que entrara la milicia y nos arrestaran o nos fusilaran o qué sé yo, pero lo que ocurre es que llega la encargada de negocios de Venezuela con la bandera venezolana, como el 7º de caballería, pone ahí la bandera y nos protege, qué sé yo, y los 14 nos convertimos en 120 personas. Poco a poco van entrando distintas gente y nosotros no nos dan los salvoconductos.
En este momento estoy escribiendo una novela sobre esa historia, pero mezclándola con fantasía y con realidades y qué sé yo. Porque vale la pena contar qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa en una casa de familia cuando entran 140 personas a convivir durante meses sin conocerse de nada y conociéndose mal? ¿Y qué hay en ese mundo? En ese mundo había honorables catedráticos, ministros del gobierno que se habían escapado, asesinos, prostitutas, había de todo. Había como una sociedad cualquiera que se incorpora a la gente y eso es una cosa maravillosa, había un exhibicionista. Un tipo que salía por las noches a hacer exhibiciones deshonestas. Y entonces le llamaban Tareco, porque era un hombre superdotado. Y entonces, recuerdo, yo me metía en todo y trataba de ayudar y qué sé yo. Recuerdo que fuimos a ver un psicólogo que había en la embajada, muy simpático y muy inteligente. Y le dijimos, Carlos, ¿qué hacemos con Tareco? Y dijo, si yo tuviera un miembro de ese tamaño, se lo enseñaba a todo el mundo. O sea que era realmente una cosa extraordinaria. Bueno, yo quiero contar, pero esto que yo cuento, que es una anécdota simpática, cuesta un trabajo enorme contarlo por escrito, porque pierde toda la gracia y pierde toda la... ¿Y qué pasó con Tareco? ¿Y cómo lo condenaron? Y qué sé yo, en fin. Toda esa historia es una historia personal pasada que no tiene mucha importancia, salvo que son recuerdos muy ricos de cuando tú eres un muy jovencito, ¿no? Cumplí los 18 años en la embajada. Después vino, muy poco después, como consecuencia del fracaso de Playa Girón, vino la crisis de los misiles, que fue la consecuencia directa de que la Unión Soviética se sintió envalentonada, porque no había forma de controlar la presencia de los soviéticos en Cuba. Hay dos episodios de esa historia que vale la pena recordarlos. Uno es que además de los cohetes atómicos, que había muchos más de los que detectaron las naves aéreas, los aviones. Si se hubiera desatado la guerra, yo estaba en esa época en el ejército americano, nos hubieran barrido a todos nosotros, por supuesto, por los que íbamos a desembarcar en Cuba. Nos hubieran barrido a todos porque no sabíamos que los coroneles tenían armas atómicas tácticas nucleares y la posibilidad de utilizarlas a discreción. Eso era una cosa que no se sabía. En esa época nadie tenía esa información. Y la otra historia interesante es un submarino que rompe la barrera que había en torno a Cuba, es decir, había un verdadero bloqueo naval a Cuba y hay un submarino soviético que rompe, pero el submarino está cargado con misiles nucleares y nadie lo sabía. Y empiezan a dispararle cargas para tratar de frenar aquel submarino. Y hay una discusión entre el jefe del submarino soviético y el primer oficial que también tenía la potestad de tirar o no tirar los misiles. Y la discusión es, estamos vivos porque afortunadamente prevaleció el criterio de no tirar los misiles, porque si tiran un misil y barren a un portaaviones norteamericano, eso hubiera desatado la Tercera Guerra Mundial. Y Cuba hubiera quedado como una especie de campo de golf radioactivo durante mucho tiempo y todas las personas involucradas en el asunto hubieran muerto. Ese episodio es un episodio, realmente hay una película hecha
que se llama Red Submarine o algo así, pero que lo que cuenta la película es cierto, es decir, eso pasó y hay un oficial que es el que salva las circunstancias. Como consecuencia de la crisis de los misiles, desaparece los cohetes de Cuba, se le llevan los misiles de Cuba, pero hay un arreglo que no termina de cuajar. Es decir, el arreglo es que Estados Unidos no va a invadir a Cuba, pero no que los Estados Unidos va a permitir la existencia de una Cuba comunista a 90 millas de sus costas. A mi juicio, que es el juicio de Johnson y de otros personajes, detrás de la muerte de Kennedy está la mano de Fidel Castro. Yo lo creo. Yo entiendo que mucha gente no lo piense, pero era lo que creía Johnson y lo que creía la mujer de Kennedy, que se casa con aquel griego armador para largarse porque le teme a la mano larga de Fidel Castro. Esa es la razón por la que Jacqueline Kennedy se casa con aquel nazi, se llamaba, y se larga del país. Y Jack Anderson hizo una película, hizo un documental. Jack Anderson era un periodista muy famoso en esa época, donde yo creo que demuestra cómo Fidel Castro estaba involucrado en el asunto. Bueno, lo cierto es que eso desaparece, esa etapa desaparece con la muerte de Kennedy y con la firma el 20 de enero de 1964 de Lyndon Johnson de un decreto presidencial prohibiendo la ejecución de Fidel Castro. Y prohibiendo las operaciones contra el gobierno cubano. Es decir, se acostumbra a la idea de que Cuba que el sistema comunista cubano es inamovible, cancela lo que sería la reacción de extirpar un país comunista cercano a la frontera norteamericana y le da muchos años de gloria al gobierno cubano y de permanencia al gobierno cubano. Fidel Castro pasa del apoyo a las guerrillas que hizo durante toda la década de los 60, cuando se somete al control directo de los soviéticos, que esto ocurre a partir del año 70, se convierte en una especie de aparatchik soviético, hace su constitución, la constitución del 76, en esa década, la primera constitución comunista, que es una constitución calcada de la constitución búlgara, muy inspirada en la constitución búlgara. ¿Por qué? Porque Bulgaria es un país más o menos de las dimensiones de Cuba, más o menos de la población de Cuba, una cosa realmente ridícula, y porque además la constitución búlgara estaba inspirada en la constitución soviética de 1936 que había hecho Stalin, y por lo tanto era buena para Cuba. Pero lo que ocurre es que ya con el respaldo soviético, Fidel Castro empieza a moverse no como un guerrillero, sino como un general. Y manda sus tropas a África, manda sus tropas primero a Angola, luego a Etiopía, y se considera un personaje de la historia. Yo recuerdo un amigo historiador, Guillermo Morón, amigo venezolano, que pasa por La Habana y habla con Fidel Castro, y después él inmediatamente toma un avión y se va a Madrid, y ahí nos reunimos. Y me cuenta la reunión y me dice, este hombre, estamos hablando del año 79, este hombre está convencido de que él verá el fin de Estados Unidos como potencia política, y que él se paseara por Washington, un Washington dominado por las fuerzas progresistas. En ese momento Fidel Castro había triunfado en Etiopía, había triunfado por supuesto en Angola, era el jefe del movimiento de los no alineados,
y se sentía una cabeza importante del mundo. Eso fue en el 79, pero en el 80 ya se produjo el Mariel. Es decir, aquello estaba carcomido en el fondo. Después de Mariel y de lo que significó Mariel, Fidel Castro quedó muy desencantado del sistema organizativo soviético, pero por las malas razones, porque le parecía que estaba demasiado corrompido por las libertades que se permitían desde el punto de vista económico. Entonces, cuando él llama un proceso de rectificación de errores, es precisamente el regreso a una especie de ortodoxia económica marxista, colectivista, cosa que él en la que él creía. En el año 67, 68 había dictado y decretado la confiscación de 62.000 microempresas cubanas y se habían acabado 58.000. Se habían acabado el país más comunista del mundo en ese momento era Cuba, más que Corea del Norte en ese momento. Y seguía pensando que el camino era ese. En la Unión Soviética hay una sucesión. Muere primero Brezhnev, después muere Andropov, después muere Chernenko y por último nombran a un muchacho joven de 56 años para que no se le siga muriendo gente en la cabeza del gobierno y nombran a Mikhail Gorbachev. Gorbachev, no sé si ustedes me han escuchado la historia, pero Gorbachev era un partidario de la reforma del Estado y de introducir elementos de libertad en el análisis político para poder superar los problemas del país. Esa historia la había aprendido de Yakovlev, de Alexander Yakovlev. Este cuento me lo hizo Alexander Yakovlev en Moscú. Me lo hizo en un despacho que tenía el tamaño de esto. Y fue muy interesante, fue una de las conversaciones más interesantes que yo he tenido en mi vida, porque yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ustedes fracasaron? Entonces me empezó a hacer la historia primero de cómo él había convencido a Gorbachev. Él escribe la necesidad de hacer esos cambios políticos y de hacer una reforma del Estado en un ensayo que se publica en la Unión Soviética en los años 70 y tantos. Y Brezhnev, que era un déspota serio, lo manda al embajador a Canadá para sacarlo del Kremlin. Y estando él en Canadá, se aparece Gorbachev en una misión, era un técnico agrícola y se aparece en una misión, pero se rompe el avión de Aeroflot y tiene que quedarse unos días en Canadá y entonces él le hace le hace la historia de lo que él tiene en la cabeza para salvar el comunismo. Al final de todo aquello, le pregunté, bueno, señor Yakovlev, ¿y por qué fracasó el comunismo? Me dijo una cosa ingenua, me dijo, bueno, fracasó porque no se adaptaba a la naturaleza humana. Y bueno, pero costó 100 millones de muertos averiguar eso, ¿no? Que era una cosa bastante obvia. Pero sí, pero eso fue lo que ocurrió. Afortunadamente, la naturaleza psicológica de Gorbachev le impedía sacar los tanques a la calle, que si hubiera matado 100.000 personas se acababa la rebelión en la Unión Soviética. E imponía por la fuerza otra vez el comunismo. Pero era una persona que rechazaba la violencia y le rechazaba el comportarse de esa manera. Por eso permitió que se deshiciera sin sangre todo el perímetro de los países hermanos de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, qué sé yo. Permitió que todo eso ocurriera sin necesidad de intervenir. Bueno, yo tengo muchas más cosas que decir, pero me gustaría escucharlos a ustedes y
responder a una pregunta que todos nos hacemos, y bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Yo creo, por lo que he aprendido de la experiencia totalitaria, que la generación que hace la guerra y que tiene mucha importancia simbólica es la generación clave. Recuerdo un editorial de la The Times de Londres, que es una cosa prodigiosa, escrito mucho antes de la desaparición de la Unión Soviética, donde ellos se plantearon qué va a pasar en la Unión Soviética y dijeron: un día va a llegar al poder una persona que no va a estar vinculada ni a la Revolución Rusa, ni va a estar vinculada a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y esa persona va a empezar a reformar el Estado y se le va a escapar de las manos. Y como consecuencia de todo eso, se hundirá el comunismo me acuerdo que decía, sin un poeta que le cante, sin nada que ocurra, es decir, sin sangre, sin violencia. Yo creo que algo de esto va a suceder en Cuba, espero que algo de esto suceda en Cuba. Hay dos premisas importantes. Una es que los cubanos del sistema no creen en ese sistema. Hay que ser un idiota profundo para creer en ese sistema después de 60 años de fracaso. Es decir, nadie cree que eso puede funcionar. Y muy poca gente se cree el cuento de que no ha funcionado por culpa de los americanos. Los americanos, ese cuento es un cuento de exportación y es un cuento para blindar el argumento de la revolución, pero no es un cuento serio. Los cubanos saben que eso es falso. Por una parte. Y por otra, ya no funciona el partido. El partido es una cosa fantasmal, que existe como estructura, pero no hay ninguna devoción personal. Recuerdo que en la Unión Soviética se desplomó el Partido Comunista, fue decretado el fin del Partido Comunista, que tenía 20 millones de miembros, y todos se fueron a sus casas y nadie protestó. Y eso es muy significativo. En Cuba va a pasar lo mismo, es decir, en Cuba el partido no significa nada. Si el partido no significa nada y el marxismo no significa nada y la experiencia de 60 años de revolución ha sido nefasta, ¿por qué suponer que ese sistema se va a prolongar en el futuro? Yo realmente no lo creo, pero me gustaría oír sus opiniones y sus preguntas. Señor. ¿Qué papel jugaría Corea en medio de Norcorea. Yo creo que va a haber guerra. Yo creo que se están preparando. Además, este presidente Trump es un hombre de ideas fijas. Es un hombre que prometió que iba a trasladar la sede de la embajada norteamericana a Jerusalén, y lo ha hecho contra el criterio de Jerusalén, contra el criterio de su gabinete y contra el criterio de medio mundo. Yo creo que eso va a ser importante, porque además el gobierno cubano cometió el error, yo no sé si arrastrado por Fidel Castro, de mantenerse muy fiel a sus vínculos con Corea del Norte. Eso se ha mantenido inalterable. Y yo creo que eso es un grave disparate de este señor. Creo que va a ser importante. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Tirar algo? A ver. Ese personaje de Osvaldo Sánchez, ¿de dónde salió ese hombre? Era un personaje muy poco conocido, murió en un accidente al principio de la revolución, que fue un hombre del KGB y que fue un hombre de los servicios. Lo primero que hicieron fue apoderarse de los servicios de inteligencia, y Osvaldo Sánchez fue de los primeros que estuvo en eso. Yo realmente en algún momento debo haber leído la ficha biográfica de él, pero no la recuerdo. ¿Usted iba a decir algo?
Esto yo sé que es una charla sobre Cuba, pero yo quisiera saber cuál es la percepción tuya de lo que va a pasar en Venezuela, porque Venezuela tiene no 40.000, posiblemente 100.000 cubanos instalados allí, en todo, en La Habana, en todo. Bueno, Venezuela es un país donde el poder está, yo creo que cogido con alfileres, porque efectivamente hay una especie de crisis generalizada que consiste en la disolución de las bases sociales del país. Venezuela tiene un nivel de desencanto y de desorden mucho peor que el de Cuba. Yo me imagino que eso va a ser muy importante también, porque de esos 100.000 cubanos, 50.000 o 40.000 o los que haya, que son miles, la mayor parte va a intentar quedarse en Venezuela. Porque los cubanos se van a donde pueden. Ya están en Venezuela, se van a quedar en Venezuela y van a tratar de llevar a sus familias a Venezuela. Sé que había planes del gobierno cubano para evacuar en barcos a los cubanos, reunirlos en la isla de Lorchila y llevárselos a Cuba. Pero no sé si habrá tiempo para que se hagan todas esas cosas y si habrá barcos. Un país donde el entierro de Fidel Castro se rompió el jeep que llevaba, una cosa desastrosa, ¿no? Señor. ¿Por qué los cubanos han pasado por toda esa serie de desgracias desde que la República se puso? Yo creo que porque nunca entendimos que la clave del funcionamiento de una república es la cuestión institucional y el respeto a la ley. Si uno no se coloca voluntariamente bajo la autoridad de la ley, eso conduce al desastre. Yo creo que esa es la clave. La mentalidad revolucionaria le ha hecho un daño terrible a los cubanos y a los latinoamericanos en general, pero a los cubanos especialmente. ¿Puede ser que tenga algo que ver con la raza? No creo. No creo. Primero, ¿cuál raza? Española. De Chile, entonces, porque España ha sido algo parecido. España ha sido caótica a veces, pero España es mucho más organizada. Yo que viví 40 años ahí, le digo que España es otra cosa. Claro, es otra cosa despasada por el franquismo, que sometió a los españoles a una camisa de fuerza. Y yo me acuerdo que cuando se pensaba, y Franco lo creía, ¿no?, que los españoles tenían que ser controlados con la fusta y con el control militar, porque de lo contrario se desataban los fantasmas, decía él. Y esos fantasmas eran el independentismo local y qué sé yo. Bueno, yo no sé, yo creo que los españoles han dado una muestra de civilidad muy importante, y hoy en día es un país con medio de la crisis, un país de $30.000 de producción de Producto Interno Bruto anual, que no 32.000, que no es poca cosa. ¿Sí? ¿Crees tú que haya alguna persona fuerte entre los disidentes cubanos, por ejemplo, Vicente o alguien de ellos? Vicente es un tipo interesante. Rosa María Payá es una persona interesante también. Pero muy joven, ¿no? Muy joven. Muy joven, pero no tan joven, tiene 30 años, ¿no? Bueno, joven, claro, desde mi perspectiva es muy joven, pero yo creo que sí, yo creo que hay gente interesante. Señor. ¿Qué puede pasar con Cuba luego de los ataques sónicos estos? Nada. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? ¿Qué castigo le puede dar? Si se descubre que ciertamente fue el gobierno. No, si se descubre si se prueba que fue el gobierno, yo creo que van a tomar represalias. Cuba dice que es un maestro, pero ese puede.
Cuba dice que es como pasó con el barco, que es una explosión. Y dice que es una cosa histérica. No es verdad. Es decir, empiezan a llegar aquí a la clínica de la Universidad de Miami unos diplomáticos que están afectados realmente. Hay 2 que se han quedado sordos permanentemente. O sea que... No, yo no sé. Es una cosa... Lo que se dice, lo que yo he escuchado, lo que he leído, es que es un procedimiento bastante frecuente utilizado por los servicios de inteligencia para castigar a los espías extranjeros. Entonces puede ser que eso sea. ¿Sí? ¿A usted le gustaría ser presidente de Cuba? No. Sí, dígame, señor. Llevo más de 50 años de la práctica de la psicología, estudiando cubanos, porque gusta mucho la historia, porque hace exactamente 15 o 10 años que estuvimos en conferencia. De acuerdo. Y yo me acuerdo que te conté algo sobre la observación en cuanto a los cubanos. Hay una realidad, número uno, históricamente, como comentabas ayer, Cuba no fue esencialmente el último país que se hizo libre de la esclavitud, sino que Brasil. Pero entre todos los países, Cuba fue el último país que decidió quitar la esclavitud. Eso en primer lugar. Segundo, otro aspecto muy importante es un estudio que yo hice sobre el suicidio. El cubano tiene el índice de suicidio más alto que tiene uno de los en el mundo. Yo hice un estudio aquí en Estados Unidos y fue muy interesante. Ahora, a través de la historia, tuve que sacar conclusiones que cuando se acabó la esclavitud negra, entró la esclavitud de los chinos. Los chinos eran bien suicidas. Tan suicidas que si le decían como esclavos, no me hiciste bien el trabajo de ellos, el de hoy, ellos se ahorcaban y se morían. Nosotros tenemos la historia nuestra, la cantidad de intentos de suicidio entre muchos de nuestros patriotas. Bueno, todo, el señor Tío, ¿quién fue? Calixto García. Calixto García, muchos intentos de suicidio también. No sé si recuerdo, yo recuerdo de ninguno el caso de Supervielle, que sí. El agua famosa. El agua famosa se suicidó. Tenemos el caso de, todo. De Dichivás. Hay una realidad, hay muchas observaciones interesantes que he hecho también hay una realidad, en ningún país ha sido posible en solamente 50 años haber logrado los beneficios que logró Cuba desde 1902 hasta 1958. Aunque yo considero que en 1952 es cuando empieza la verdadera crisis en Cuba. Si no hubiera habido Batista, no hubiera habido... Claro. Esa es mi consecuencia, ¿no? Otra observación muy interesante es que yo trabajé con enfermedades venéreas aquí por 5 o 7 años antes que viniera el Mariel. Y es un hecho significativo. El Mariel trajo tantos miles de habitantes. Yo trabajaba, yo fundé el primer centro de salud mental aquí en Nuevo Horizonte, en pleno Liberty City, que es peligrosísimo. 25 años estuve ahí. Y entonces me quedé sorprendido cuando yo empecé a recibir a la gente del Mariel, que vi muchos esquizofrénicos, y que eran gente que habían venido en el Mariel. Y eso no se había divulgado, hasta tal punto que se logró que del 1.5% de la población que tiene esquizofrenia normalmente, y lo logramos aquí en Miami cerca del 10%. De que la locura aquí a partir del 80, mucha gente, y ese es otro aspecto que es importante, mucha de esa gente habían participado en guerras de África. Cuba es el caso único y exclusivo de un paísito de 6 millones de habitantes que haya mandado 350.000 soldados durante casi 15 años a 10 países distintos en África. Pero ese no es el aspecto. A mí lo que me llamó la atención es que muchos de mis pacientes, además esquizofrénicos, fueron a África, tenían unas enfermedades muy raras y se morían rápido. Y era que tenían SIDA. Pero yo empecé a observar que muchos de ellos habían tenido relaciones sexuales con la mona verde, que es la que produce el SIDA. Yo llevo tantos años presentando en un congreso, haciendo una conexión indudablemente
de que el SIDA fue producto, porque no se sabía del SIDA. Todavía en el año 80, aquí no había ni reportado ningún caso de SIDA, ni en el 81, ni en el 82, en el 83 los americanos dijeron que había unos homosexuales que habían traído a la SIDA de África. Y yo le pregunté en el Congreso a ese médico, ¿de qué parte? No, estuvimos en Marruecos. Le dije, no, en Marruecos no, nada más que hay desierto. No hay, la mona verde existe en el Congo y donde estuvieron los soldados. Ellos tuvieron relaciones sexuales. Y mi teoría es que el cubano trajo lamentablemente esa enfermedad. Es discutible. Es posible. Yo estoy dispuesto a acusar también al gobierno cubano de su culpa. Buenas noches. Yo le consigo lo que dijo el doctor porque en los años 80 y pico yo trabajé en SIDA con la doctora Margaret Fisher en la Universidad de Miami y tuve el privilegio de conocer muchas personas que eran cubanas y ellos me dijeron a mí lo mismo, que habían tenido relaciones sexuales con monos. Sí. Eso es verídico. La incidencia de haitianos que venía con SIDA, yo estaba en Perú en una embajada y un señor vino a hablarme mal de Fidel Castro, ¿no? Y yo, como es natural, empezaron a preguntar del SIDA y yo no sabía nada del SIDA, lo había leído en Times. Y él me dijo, el SIDA lo metió Fidel Castro en los Estados Unidos por la cantidad de homosexuales que había en Washington y lo que era Hollywood y demás. Como me estaba tocando la música que yo quería, sí. Cuando yo llego aquí, aparecen unos haitianos muertos que cuando le abrieron la barriga tenían frijoles y arroz y eso, que en la travesía no podían haberlos comido. Entonces, el que me crió a mí, Rodríguez Fleita, era director del programa de refugiados. Y yo lo llamé y le dije, oye, me dijo, no, los haitianos los cogen en el mar, los llevan a Cuba a unos campamentos. Entonces, vaya, un centro ahí, me imagino que los inyectaron, lo que sea, y los traían para acá. Yo vendía seguro y la incidencia de haitianos con SIDA, sobre todo en Belgrade, por allá, era estratosférica. Y los entrevistaban y decían que ellos no eran homosexuales, que ellos no habían tenido, parece que se los ponían en Cuba y los mandaban para acá. Y también hubo una incidencia muy penetrante de una enfermedad que vino de África que se llamaba Kaposi sarcoma, de las cuales ellos, eso era pero una cosa increíble. Y el haitiano no tenía contacto con África. No, anyway. Yo no tengo ánimo de polémico, pero me parece que echar las razones con las mismas razones en el mismo saco del suicidio o el intento de suicidio de general Calixto García con el de Eddie Chivá, No, son distintos. me parece que echarlos en el mismo saco. Calixto García se intenta suicidar porque está rodeado y va a ser detenido por las tropas españolas y se va a quitar la vida, cosa que es muy frecuente en los oficiales. El otro está diciendo que tenía una prueba de Aureliano Sánchez Arango de unas parcelaciones allá en Guatemala y no tenía absolutamente nada. Es decir, los motivos no son los mismos. Ahora, yo le veo cosas que son para lo que nos interesa fundamentalmente con Cuba. Primero, Cuba no tiene instituciones. Y nosotros los cubanos lo que hemos demostrado es que no nos interesan las instituciones, ni somos amantes de las instituciones, ni tenemos el concepto de qué cosas son las instituciones. Eso. La otra cuestión, los Estados Unidos, no creo que Cuba sea prioridad para Estados Unidos. No. Una isla superpoblada. Bueno. Sí, es una isla superpoblada. Con una tecnología pobre, para no decir que ausente de tecnología. Ya antiguamente éramos una isla monocultivo y una isla azucarera. Ya ni eso lo somos. No, yo sé, Estados Unidos no tiene interés real en... No. Es decir, interés no puede tener. Y entonces, si es una cuestión de
De ideología, bueno, quizás lo pensamos, pero no creo que esa sea la política que sigue normalmente lo que ha seguido los Estados Unidos. No, efectivamente. ¿Quién cosa te iba a decir algo? Pues yo quería repasar de nuevo la idea esta del sistema. Como tú sabes, yo llevo 40 años de abogado en este país. Entonces, casi todo ese periodo aquí en Miami. Por lo tanto, veo el choque, he visto el choque del derecho anglosajón y las ideas, el derecho napoleónico y el derecho civil español que todavía queda. A mí siempre, y hay una serie de anécdotas que te dice cómo la gente piensa. Me acuerdo, a ver cómo disfrazo esto para no dar nombre, pero una herencia importante de una persona extranjera en este país, latinoamericano. Y entonces la herencia acá, pues como murió su país, aquí nosotros éramos la herencia auxiliar. Y pasaban aquí en los Estados Unidos, hoy en día no, porque desgraciadamente la quiebra económica que hay aquí, cuando uno hacía herencias en aquella época había una serie de ayudantes a los jueces, hoy en día lo tienen que hacer todo. ¿Para qué hablar de lo que es el sistema de no irme por la tangente? Básicamente, en aquella época el juez, y hoy en día todavía lo hacen, te exige de que tienes que cerrar la herencia. ¿Te tienen que? Cerrar la herencia, la tienes que administrar y cerrar la herencia. Si no, tienes que mostrar un causal del por qué está la herencia abierta. Entonces llamo yo al colega a una ciudad importante de la América del Sur y le pregunto a un bufete de abogados importante de esa ciudad, porque era una herencia importante. Entonces, dice, el problema que tengo es que el juez acá, el juez de la herencia auxiliar acá, porque aquí había unos bienes importantes, pero había muchísimo más fuera de los Estados Unidos, quiere que le demos alguna razón de por qué no estamos hablando de herencia. Finalmente, el punto de esta historia es que el colega me dice, como te digo, no es hablando de un individuo de esquina, estamos hablando de una firma de abogados importante en esa ciudad y una persona de peso dentro de esa firma de abogados. Me dice que si cerraban la herencia en ese país, había que pagar el impuesto. Entonces yo le digo, ¿qué quiere decir a mí? De que una cosa tan burda como no cerrar la herencia y el gobierno no te toca la puerta y te dice, oye, te debes tanto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, bueno, la respuesta es que no se cerraba la herencia, no pagaba la herencia. Claro. Eso es a nivel de abogado allá arriba, era un desacato total de abuso. Porque no se colocaban bajo la autoridad de la ley, eso es todo. Y entonces lo que tuvimos que hacer, entonces fue como el juez americano que hacía era reírse. Usted básicamente resulta ser que por todas estas razones usted ya no es el juez auxiliar, usted es el proceso de sucesión. El proceso de sucesión principal, porque allá en ese país no lo van a cerrar. ¿Y lo cerraron aquí? Sí. Y el último comentario es, y esto me ha pasado 1000 veces, cuando una persona viene y pregunta, sobre todo en materia fiscal, cuáles son los problemas que va a tener cuando llegue a este país, qué es lo que se va a enfrentar. Y más de una vez me han dicho, bueno, esto es la letra negra de la ley, lo que usted me está explicando. ¿Qué hacen ustedes los locales para no pagar? Ese tipo de mentalidad. Claro. Una vez le dije una barbaridad a un individuo porque estaba en un edificio, como estaba en este sector de las Teves, del lado hacia el oeste de la ciudad. ¿Usted ve esa carretera que está ahí abajo? Es la 25. Digo, esa carretera, de alguna manera hay que pagar. No puede ser yo solo que va a pagar. Tiene que pagar. En fin, hay algo en todo ese... Yo recuerdo cuando en Guatemala se pagaban las leyes y se le mandaba a los congresistas unas cajitas de madera con dinero en efectivo para que se aprobaran unas leyes que le convenían al presidente de turno. Y recuerdo una conversación con un eurodiputado, un eurodiputado que era un hombre serio, un diputado guatemalteco y su esposa. Y empiezan a hacer cuentos y de pronto la mujer dice, tú hiciste muy mal en aprobar esa ley. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, menos mal que hay una reacción ética.
Esa ley valía mucho más dinero de lo que te digo. El bueno, aquí se llama de alguna manera, el eurodiputado miró con horror lo que estaba pasando. ¿Usted cree que Díaz-Canel va a ser el próximo presidente de Cuba? Yo me temo que sí. Me temo que sí. Y creo que... No, los aplausos no son para Díaz-Canel. Son para Magnesúrico, aquella cosa que... Bueno, señores, muchas gracias a ustedes.